Hermanos, con mucha alegría, llenos de la gracia del Espíritu Santo, vamos a compartir la lectio divina, pero ahora en una práctica. Realmente, pues, para mí es una experiencia valiosa. Se puede decir que ya puedo catalogarla de inolvidable porque ya tenemos por allá desde el 2008 hemos empezado y ha sido una práctica, se puede decir, diaria y asidua de la lectio divina. El evangelio de ahora empieza con que el Señor pues va a atravesarse de una orilla a otra, y eso me ha inspirado esa cuestión, y por eso es que traigo esta lecturita que la vamos a hacer, y escúchenla por favor. Pasar a la otra orilla es dejar atrás lo seguro, lo que conozco, lo que sé vivir. Pasar a la otra orilla es dejar la tierra firme para subir a la frágil barquilla y enfrentar muchos mares embravecidos. Pasar a la otra orilla es unirme estrechamente con otros y también hacer la misma travesía. Pasar a la otra orilla es ahorrar esfuerzos y fatigas por salir adelante frente a situaciones difíciles, para terminar siempre pidiendo tu ayuda, Señor. Pasar a la otra orilla es dejarte dormir en la barca, sabiendo que tú estás y que eso es suficiente. Bueno, hermanos, esta oración es muy bella y vamos a continuar, pues, como hemos dicho, que vamos a hacer uso de la lectio divina, ¿verdad? Y para ello, pues, vamos a leer a Marcos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 4, del 35 al 41. Dice así: este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre su cabezal. Le despidieron y le dicen, lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpa al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, hermanos, podemos ver en esta lectura, en esta cita bíblica, que nos da espacio para hacer la lectio divina. Yo, pues, les digo que esto quiere irlo practicando despacio, no se va a lograr hacer todo de una sola vez, pero sí, vamos a ir haciendo poco a poco la práctica de la lectio divina. Espero que me acompañen y no solo lo hagan conmigo. Para eso ahora ya en el internet, en las librerías, en las bibliotecas,
allí va a encontrar usted bastantes folletos, bastantes como este, donde uno la ocupa como guía. Espero que lo hagan, ¿verdad? Y que son guías muy buenas, de acuerdo a niveles también. Vea usted, si va a estar con jóvenes, una lectio divina para jóvenes; si va a estar con niños, una lectio divina para niños. Miren lo que está diciendo con niños, ay, para niños, y para nosotros los adultos esta, ¿verdad? Así es que los 5 pasos de la lectio divina, recordémoslo, ¿verdad? Yo quiero que pues nos pongamos de acuerdo en esto de que los vayamos conociendo. Por ejemplo, el primer paso nosotros ya sabemos que es la lectura. Primer paso es la lectura. Segundo paso, la meditación. Tercer paso, la oración. Cuarto paso, la contemplación. Y el último paso, pues ya sabemos que es la acción. Entonces, hermanos, qué bien que pues la vamos a practicar juntas. Empecemos con lo que leí, la lectura. La lectura, cuando nosotros enseñamos y damos esta catequesis, les decimos qué dice el texto, hasta allí nomás. ¿Qué dice? Y por ejemplo, en el texto dice, vamos a ir diciendo estas cosas. Dice, los discípulos son los que protegen a Jesús. Allí aparece, eso dice el texto, que lo están protegiendo, ¿verdad? Luego, un segundo momento es una crisis temporal. La barca se inunda, eso dice el texto. Enseguida, Jesús duerme, no se da cuenta, estaba muy cansado. Luego viene la actitud de los discípulos, lo despiertan y se da una ironía. ¿No te importa, le dicen, que nos ahoguemos? Y luego la lectura sigue y nos presenta la reacción de Jesús, que increpa al viento y al mar. La lectura nos sigue diciendo que el mar y el viento se calmaron. Miren todo lo que va diciendo la lectura. Estamos en el primer paso, que es la lectura. ¿Qué dice el texto? Luego viene el reproche de Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo? Para que luego viene la exhortación. ¿Por qué no tienen fe?, les dice, ¿verdad? Para terminar, ¿verdad?, como lo está diciendo la lectura, en una admiración de parte de los discípulos, que dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, hermanos, la lectura como que es un poco más fácil, digamos, pero cuando nosotros la hacemos en una forma atenta y pausada. También les estamos recordando, como dijimos en la primera presentación que hicimos de la lectio divina, que la lectura es la base y el corazón de la lectio divina. Entonces, por lo tanto, pues hay que hacerla, como dijimos, atenta y pausada, para que se convierta en la base y el corazón de la lectio divina. Tenemos que tener un conocimiento claro de la lectura, una lectura que la vamos a hacer como creyentes y como discípulos. Entonces, hermanos, luego pasamos a el otro paso, que es la meditación, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos pues este otro paso de la meditación. La meditación allí sí, que
me dice el texto o qué nos dice el texto. Estamos en el segundo paso, ¿verdad? ¿Y para qué nos va a servir la meditación? La meditación nos va a servir para profundizar y actualizar la lectura. Y nos vamos a recordar un poquito qué es la meditación. La meditación es adentrarse y hay que profundizar en el texto, ¿verdad? Entonces, pues, no quedarnos solo en la información que nos da la lectura, es ir más allá, como decíamos en la presentación anterior. Vamos, ya les he dicho, ¿verdad?, que la meditación se hace con base a preguntas, porque nosotros estamos en la meditación cuando nos interpelamos, cuando nos cuestionamos, cuando nos preguntamos, ¿verdad? Porque no tiene sentido que yo haya leído aquello y no sienta que me interpela, que me cuestiona, que me interroga. Cuando yo siento ese efecto como un efecto psicológico, un efecto emocional o como quieran llamarle, o un efecto espiritual, entonces usted ha entrado en la meditación. Y en la meditación hay dos cosas que debemos de tener cuidado. Primero, profundizar. Y segundo, actualizar. Vamos a... porque las guías ya están, ¿verdad? Y hoy abundan guías de todo color y tamaño, como les dije, donde ya vienen las preguntas. O si no, usted ya con la práctica que tiene, saca esas preguntas o al grupo con el que está trabajando. Veamos una primera pregunta para profundizar. Dice, ¿qué impresión te causa toda la situación que tuvieron que vivir los apóstoles y la reacción que tuvo el Señor? ¿Qué mensaje deja un pasaje como este? Bueno, en el caso mío, pues, yo siento que lo que me llama la atención es que aún yendo con el Señor allí en la barca, ¿verdad?, que uno puede considerarse que está protegido o súper protegido, siempre se dan los problemas, siempre se dan las tempestades, pero que acompañados del Señor hay solución. Veamos otro cuestionamiento. ¿Qué te da a entender el hecho de que el Señor haya dicho al viento y al mar, cállate, cálmate? Bueno, es que esas palabras que dijo el Señor no las dijo ninguno de los que lo acompañaban, ni yo me siento capaz de decirlo, porque por gusto las voy a decir. Allí se ve el poder divino que el Señor tiene, y eso ya me empieza a cuestionar a mí, a interrogarme que de dónde sale todo ese poder divino y que por qué tiene ese poder divino, ¿verdad? Como ven, es una cadena. Al dar una pregunta salen otras más, y que éstas nos sirvan para profundizar la lectura. Veamos otra interrogante más. ¿Cuál es el motivo del reproche y de la crítica que el Señor hizo a sus discípulos cuando les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? Bueno, realmente pues quizás pues ellos solo estaban utilizando la parte humana y no se daban cuenta también de que ellos estaban a la par de la parte divina, que estaban acompañados de alguien que tenía un poder extraordinario, un poder sobrenatural. Y entonces eso me hace pensar que yendo con el Señor, estando con el Señor, ese poder va a salir, ese poder se va a activar, pues. Miren qué bonito, pero hay que estar en la lectura divina, hay que estar en la lectura, hay que estar en la meditación. Y una última,
¿Qué indica y qué manifiesta la reacción de la gente que decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bien, hermanos, pues ellos desconocían, ¿verdad? Ellos, posiblemente muchos, porque dicen que iban otras barcas más, iban detrás posiblemente de un milagro, de curar una enfermedad. Y por qué no decir, si el Señor le daba de comer a todos, pues algunos ya sabían que ahí tenían su comida segura. Entonces, pues, vean, ahí hemos profundizado, ¿verdad? Hoy vamos a ver el otro grupo de preguntas donde lo que tenemos que hacer es meditar para actualizar esa palabra. Veamos estas preguntitas. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué es eso que me quita la paz? Bien, hermanos, se puede decir que quizás es muy poquito lo que dice allí, que se iban a hundir. No, hombre, si una situación económica lo hunde, una situación familiar también es como un mar lleno de borrascas, una situación laboral también, situaciones económicas, políticas, sociales, hacen esa tempestad también en nuestra vida. Pero a veces no hemos pensado en qué barca vamos, ¿verdad? Que hay que estar con el Señor. Bien, otra preguntita más. ¿Qué lugar le doy al Señor en las situaciones límites que me toca vivir? Bueno, generalmente nosotros buscamos la situación límite cuando ya topamos, como dicen, ¿verdad? Cuando ya no hay solución. Esto me hace pensar de que, pues sí, antes de eso tenía que haber evitado llegar a esa situación límite. Y que en el caso de que me preguntan aquí que ya he llegado a la situación límite, a veces no se me ocurre acudir al Señor. Acudo al compadre, al jefe, al hermano. Es al Señor al que tengo que acudir, ¿verdad? Miren qué bonito los cuestionamientos y cómo hay que actualizar, ¿verdad? Le estaba poniendo siempre la situación al cuñado que me resolvía los problemas. No, esta ya es una situación límite donde el cuñado se puede decir que hasta sale sobrando, fíjense. Bien, otra preguntita más. ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida? Miren, es bien cortita la pregunta, pero la respuesta es larga y nos da motivo para que verdaderamente profundicemos, pues si es la verdad de estas preguntas. Se nos olvida que en las clases, ¿verdad?, de teología, que en las clases de pastoral, etcétera, etcétera, nos han dicho que nosotros debemos de ser cristocéntrico, que en el centro de nuestras vidas tiene que estar Cristo. Se nos olvida y por eso es que bueno la lectura divina, porque nos hace recordar, nos hace que actualicemos eso. Bien, hermanos, pues ahora pasaríamos pues veamos otra más. Me llama la atención esta otra preguntita que está aquí. Son bastantes, pero hagamos otra. Yo personalmente, ¿qué espacio me doy a mí mismo? ¿Tengo un tiempo para la oración o simplemente para pensar en mi vida, en mis actitudes, en mi manera de ser y así ver si eso corresponde o no con el proyecto de Dios? Pues ya me están adelantando. Fíjense bien, por eso me gustó esta, porque aquí hablan de oración, ¿verdad? Ya la meditación misma que estamos haciendo ya me está mandando a la oración, que es el siguiente paso que nosotros ahora vamos a ver, ¿verdad?
vamos a hablar ahora de la oración. Quiero decirles que leyendo estos temas de la lectio divina y leyendo la lectura que ahora estamos haciéndole la lectio divina, encontré esta valiosa lectura que nosotros los catequistas nos va a servir mucho. Nosotros los agentes de pastoral debemos de decirle a la gente que casi no tiene opción a tener mucha literatura en su mano, pero que sí, es bien fácil que tengan este librito, este folletito, que es pues el que generalmente toda la gente ocupa, que es el misal, ¿verdad? En el misal ya nos están hablando un poquito de la tercera parte de la lectio divina, que es la oración, ¿verdad? Pero recuerden que la oración es el tercer paso. ¿Y para qué voy a ocupar la oración? La oración la voy a ocupar para dialogar con Dios, para tener una relación con Dios, ¿verdad? Para tener un encuentro con Dios. La oración nos sirve para profundizar la meditación y la lectura que hemos tenido. Y no se trata de que yo voy a agarrar un librito y voy a hacer la oración y cómo voy a hacer si yo no tengo un folleto o un libro de dónde sacar la oración. No, esa va a salir y no estás dialogando vos con el Señor, pues. Sí, bueno, entonces ya habíamos dicho en otra ocasión que la oración está formada de 4 elementos, como era pues un filtreo, un coqueteo con el Señor. Señor, tú que eres bondadoso, Señor, que tú eres misericordioso. Ahí estamos haciendo un coqueteo con el Señor. Luego viene la petición, le pido lo que yo quiero, ¿verdad? Luego pues de que le hago ese pedido, le agradezco que me ayude para llegar a un cuarto paso, que es llevar a la acción todo eso que he estado diciendo. Entonces, pues, la oración que en este momento nosotros vamos a hacer se refiere al texto que yo he leído y a la meditación también que he hecho. Decíamos que como catequista o agente de pastoral me llamaba la atención de que el Papa el año pasado, ¿verdad?, dio una catequesis de la Eucaristía, de la Santa Misa, para que a veces uno se le olvida y siente la palabrita esa muy elevada de la misa. Y allí se refiere él a la oración y dice así: la misa es oración. Si ya fuiste a misa, ya oraste. Fíjate, y uno cree que, ¿para qué voy a ir a misa? No, hombre, la Santa Misa es oración. Es más, es la oración por excelencia. La más alta, la más sublime y al mismo tiempo la más concreta. Imagínense esto, muchos de nosotros lo desconocemos y ni siquiera queremos ir a misa. Y ni siquiera queremos hacer oración allí porque nosotros decimos que ya oramos suficiente. No, hombre. Toda la misa, oírla y participar así como es oración. La más alta, la más sublime, la más concreta, nos están diciendo. Esta es sobre todo diálogo, relación personal con Dios. Miren, si el mejor diálogo, el diálogo más sincero y más profundo que puedes tener es la Eucaristía, la Santa Misa, hermano. Por lo tanto, pues, vean qué belleza lo que
estamos hablando sobre la oración de la lectio divina. Entonces, hermanos, pues, qué bien que nosotros, pues, aquí, ¿verdad?, podemos, con esta lectio divina que estamos haciendo, hacer una oracioncita. Señor Jesús, ¿por qué vences nuestros miedos? ¿Por qué nos das ese aliento, ese ánimo? Solamente te puedo decir que en este diálogo que estoy teniendo hoy encuentro que tú eres nuestra salvación. Eres nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestra ayuda. Danos, Señor, la gracia de buscarte en todo momento y encontrar siempre en ti la gracia y la ayuda para vivir más plenamente nuestra adhesión a ti. Sabiendo que teniéndote a ti a nuestro lado, nada ni nadie nos hará daño, porque tú eres nuestro Dios y Señor, que así sea. Entonces, hermanos, pues vean que la oración que hemos hecho está relacionada con lo que hemos leído, con la lectura y con la meditación, con las preguntas que estamos haciendo. Entonces, hermanos, después de que nosotros ya hemos hecho el primer paso, que era la lectura, el segundo paso, que era la meditación, y ahora que acabamos de hacer el tercer paso, que es la oración, nos vamos preparando para hacer el cuarto paso, que es la contemplación. Quiero decirles que, como estamos dando la catequesis, ¿verdad?, que la contemplación, pues, es me hace decirle al Señor en una forma más profunda y personal, ¿verdad?, lo que la lectura, la meditación y la oración he realizado. Es un paso que requiere un poquito más de práctica y que no puedo saltarme. No, si yo no quiero hacer lectura, ni meditación, ni oración, yo quiero de un solo hacer la contemplación. No. Entonces no estamos siguiendo la metodología, porque realmente tenemos que aceptar, y por catequesis les vamos a decir que sí, la lectio divina lleva una metodología, pero no interesa estarlo diciendo, lo que interesa es hacerlo. Y que nosotros estaremos en este paso, que es la contemplación, cuando en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, en nuestra vida doméstica, etcétera, en nuestro trabajo, sintamos un cambio, sintamos una conversión, porque realmente en la contemplación se llega a un encuentro directo con Cristo, de tú a tú. No nos vamos a encontrar con otras personas, nos vamos a encontrar con Cristo, y eso es bueno, fíjense, porque no hemos estado acostumbrados a encontrarnos con Cristo, a regresar una vez al rosario, después otra vez y varias veces, y a cantar y a llevar unas velitas y a llevar unos
ramos de flores y hacer unos tamalitos y tirar unos cohetes, pero el encuentro directo con el Señor. Bueno, y también no solo es el saber y conocer la Biblia, es profundizar mucho en el Señor. Entonces, pues, ya no habla el Señor, sino que yo lo siento, lo palpo con mi conversión. Eso es lo que queremos decirles con la contemplación. En la vida religiosa hay unas órdenes religiosas que se dedican a la contemplación. Tienen que hacer una buena lectura, una buena meditación, encontrarse siempre en oración para dar ese paso que es la contemplación. Porque en la contemplación pues se ingresa al mundo del Señor. ¿Y cuál es el mundo del Señor? Donde todo es gracia, donde todo es don. Imagínense, lo estamos diciendo en esta catequesis, porque la palabrita no es muy conocida, ni siquiera también el ejercicio de la contemplación. Por eso es que nos estamos tomando un poquito de tiempo para explicarle. Es hablarle al Señor con el corazón, no tanto con los labios, hermano. Porque hasta se llega a decir que la contemplación es un anticipo a la eternidad. Por lo tanto, pues, hermanos, como ven, la contemplación es muy, pero muy importante. Podríamos decir en pocas palabras que la contemplación es dejarse transformar. No es que yo soy el que pongo toda mi voluntad para transformarme yo con mi poder. No, es dejar que el Señor me transforme. Por supuesto que tengo que hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y tengo que ser obediente. Bien. Ayúdanos, Señor, a tener una experiencia viva y transformadora de ti, a reconocerte como nuestro Dios y Señor, que te das a conocer, ya sea por tus discursos o tus enseñanzas, como también por los milagros que haces. Ayúdanos a que cada vez más el creer se dé en mí. Bueno, cuando yo digo esto es que el Señor viva en mí y que yo viva en el Señor. Por lo tanto, pues, hermanos, este paso de la contemplación significa que yo tengo que interiorizar, llevarlo hacia adentro, ¿verdad? La lectura. Por allí empieza la contemplación, por interiorizar la lectura. También por interiorizar la meditación. Y luego interiorizar la oración. Y que todo eso provoque en mi vida un cambio, provoque una conversión. Ojalá, hermanos, poco a poco vayamos logrando todas estas cosas que estamos diciendo aquí. Y por último, pues, llegamos a la acción. La acción es el actuar, ¿verdad? La acción es el vivir la lectura, vivir la meditación, vivir la oración. Es hacer vida a estas cosas. Esa es la acción de lo que, como quien dice, de lo que hemos leído, de lo que hemos meditado, de lo que hemos orado
y de lo que hemos contemplado. Actuar es verse uno mismo, porque uno no puede seguir siendo el mismo, pues. Si voy a actuar es para cambiar. Hay que sincerarse uno mismo, y también aquí en el actuar. Nosotros, hermanos, sí, qué belleza todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Y uno se pone contento cuando mucho de esto lo va logrando, ¿verdad? Miren, hermanos, también hay que hacer uso de las virtudes humanas y de las virtudes teologales, ¿verdad? La prudencia, la fortaleza, la perseverancia, la paciencia, que esas son pues virtudes humanas y acompañadas de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Gracias, hermanos, por darnos la oportunidad de estar en el sentir y pensar de ustedes. Yo sé que esto hay que verlo con los ojos, pero también con el corazón. Que Dios los bendiga.